O sea que esas raicitas se siembran y se pegan excelentemente bien, ¿verdad? Ya no hay necesidad de comprar cilantro porque luego usted va a poder cosecharlo. Hola mi gente, vean nada más lo que les tengo hoy aquí. Yo creo que aquí todos conocemos muy bien el cilantro, que es tan útil en todas las cocinas para las recetas de nuestra comida. Pues hoy lo que vamos a hacer es reproducir este cilantro. Así que como siempre mi gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como siempre les saluda su amigo Gio de la Rosa. Pues aquí tengo yo estas plantitas de cilantro que he comprado en el mercado. Nosotros aquí cada vez que compramos cilantro viene así con todo y raíz. Y lo único que tenemos que hacer es más o menos dejamos 1 pulgada del tallito. Quiero decir aquí sí de la raíz. Aquí en el caso de este que tiene un pequeño hijito, con cuidado separamos estas hojitas que están acá. Y podemos dejar esta ramita de en medio o la chiquitita que está aquí en medio también. Vamos a dejarla así. Aquí de esta cortamos todas estas otras y podemos dejar una también, una pequeña. Aquí volvemos a hacer lo mismo para que ustedes vean. Bueno mi gente, para probar bien todos los métodos, ustedes saben que yo no los voy a engañar de ninguna manera. Vamos a sembrar en esta maceta que está aquí 2 raíces que no tienen ningún tipo de hojitas, porque yo ya las había cortado antes. Y vamos a sembrar también 2 con hojita, para ver si de esta raíz también pues nos brota una nueva plantita y así no desechar ninguna. Voy a poner 4 aquí en esta maceta. Voy a abrir con esta herramienta especial un agujero bastante grande o más bien hondo para que la raíz entre, para que la raíz no quede doblada. Así que bastante hondo. Y ahí pues queda nuestra plantita. Cabe señalar que este sustrato pues es un sustrato que contiene bastante desecho orgánico, desechos de hojas secas, desechos de la cocina. O sea que es una tierra que está con bastante nutriente orgánico, que hemos hecho aquí mismo en el canal. Hemos hecho todos estos. Voy a sembrar estos otros 2 que no tienen hojita. Si no tenemos el riego a tiempo, si dejamos que el sustrato se nos seque, las plantitas se nos van a morir. Eso es seguro que se van a morir. A nuestras plantitas ya con raíz les vamos a poner suficiente agua. Y no vamos a dejar que se nos seque tampoco. Así que familia, para seguir conociendo más del huerto y del jardín, no olvides suscribirse, darle me gusta a este video, activar la campanita y dejarme su comentario. Y lo vamos a poner un poco en sombra, ya cuando se vean un poquito más ya que han pegado y que tienen nuevos retoños o nuevos brotes, los vamos a poner directamente al sol. Así que vamos a volver en 1 o 2 semanas a ver cómo van nuestras plantitas. Hola mi gente, han pasado ya 18 días desde que sembramos nuestro cilantro y vean qué bonito está. Para serles sincero, estas 2 plantitas que están aquí al frente, esta que está aquí y esta otra, son las que sembramos que tenían una hojita grande. Y vean que les costó más. De hecho, esa ramita grande que tenía se secó y tuve que cortársela. Y estos 2 que están aquí fueron los que sembramos que no tenían ninguna hojita, ninguna ramita. Y vean qué bonitos están. Ya están directamente al sol. Una vez que empezaron a echar ramitas nuevas, pues los traje
directamente al sol. Vean, están muy bonitos. Y estos pues les costó un poquito más. O sea que mejor sembrarlos sin ramita. Al menos que les venga saliendo una chiquitita allí abajo. Vean qué bonitos están. Van creciendo muy bonitos. O sea que esas raicitas se siembran y se pegan excelentemente bien. Bueno, mi gente, vean cómo está ya nuestro cilantro. Han pasado ya un par de semanas desde la última vez que se los mostré. Y vean nada más qué bonitas están ya nuestras plantitas de cilantro. El mejor método para reproducir cilantro es que lo haga usted a partir de sus raíces. O sea que de hoy en adelante no las tire, sino que siémbrelas, porque vea qué bonito. Miren cómo está, bien bonito. Y aquí solo tengo 4 plantitas, o sea que usted puede sembrar cualquier cantidad, porque las raíces sí se pegan todas, mi gente. Vean qué bonito, pues ¿verdad? Ya no hay necesidad de comprar cilantro, porque luego usted va a poder cosecharlo. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, espero que les haya gustado este video, mi gente. Me he demorado pues varias semanas para hacérselo, pero siempre lo hago con mucho agrado, con mucho cariño, con mucha alegría, mi gente. Así que como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y será hasta la próxima. Porque las raíces sí. Porque